y hemos estado haciendo trámites. Los trámites son necesarios e indispensables que nosotros sepamos cómo realizarlos. Siempre es necesario que nosotros tengamos noción cuando vamos a trabajar de qué trámite nosotros podremos realizar como peritos contadores. Bueno, entonces, el último que estábamos viendo era cómo inscribirnos como perito contador, pero hoy les voy a hablar acerca de una institución que se llama el Registro Mercantil en Guatemala. Nosotros, tanto en el registro mercantil como en la SAT, van a ser los dos lugares en los cuales vamos a tener que siempre llegar. O sea, siempre que nosotros vayamos ¿cómo se llama a hacer trámites, nos vamos a ir mucho al registro mercantil y a la SAT, y por eso es importante que conozcamos para qué sirven estas entidades. Entonces vamos acá a colocar, vamos a ver qué es el registro mercantil. El registro mercantil es una institución que sirve para poder inscribir sociedades nuevas. Cuando nosotros hablamos de una sociedad, es decir, que va a haber una empresa formada por más de 2 personas. Para poder inscribir a una sociedad, nos dice que nosotros debemos llenar una solicitud, imprimirla y llenarla. Si el capital no excede a 299.999.99, o sea, llega llegando a los 300.000, nosotros no pagamos aranceles. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto, que en este caso se le cobra a las sociedades. Pero si nosotros excedemos de 300.000, o sea, nuestra sociedad es mayor a 300.000 quetzales, la que vamos a inscribir, entonces nosotros tenemos que asesorar a nuestro cliente y decirle que va a pagar un arancel de 8 quetzales con 50 centavos, dependiendo cuánto sea lo que exceda. Y dice el que no excederá de 35.000, 15 por edicto de publicación en la inscripción provisional. Es decir, de que, por ejemplo, si no se pasa, tampoco son 300.000, 335.000, entonces tiene que pagar aparte por la inscripción provisional. Entonces, acá solo estamos hablando de unos pequeños parámetros y luego pues también lo vamos a ampliar. Si el capital de la sociedad dice que es de 300.000, paga además 125 de inscripción por nombramiento de representante legal. ¿Qué es un representante legal? Cuando nosotros en alguna empresa pues no podamos nosotros hacer las operaciones o la persona que sea el propietario vive en otro lugar, puede nombrar a un representante y él va a firmar todos los documentos. Pero para poder inscribir a este representante nos van a cobrar 125. Entonces, si por ejemplo en algún momento nos dicen necesitamos de que nos inscriba nuestro representante, usted sabe que debe cobrar los 125 del trámite más lo que usted va a cobrar por el trámite. Nos dice que la inscripción de la empresa va a ser por 100 quetzales, o sea, 100 quetzales es lo que nos cobran en el registro mercantil por inscribir a la empresa. Aparte de los 100 quetzales, pues yo tengo que cobrar mis honorarios. Entonces es importante que más o menos sepamos en qué precios o qué precios valen los trámites para que cuando nosotros nos pregunten ¿y cuánto va a cobrar? Sepamos al menos por dónde o qué cifra tendríamos que cobrar. El cobro de cada trámite no depende de, o no está algo estipulado, sino depende de la persona que lo haga. O sea, yo no le puedo decir a usted cobre 300 o cobre 500, va a depender de su criterio. Va. Entonces, siempre que nosotros inscribamos a una sociedad nueva, pues tenemos que nombrar a un representante legal y llenar el formulario. Cuando es una sociedad nueva, por lo regular nos piden una solicitud, que más adelante pues se las voy a mostrar. Tiene que estar firmada y sellada, debe estar impresa en tamaño oficio. Debe aparecer, por ejemplo, el recibo de pago de honorarios, o sea, quienes nosotros le estamos, a quién nosotros estamos nombrando como el representante de nuestra empresa. Debe existir un testimonio, este testimonio pues lo redacta un licenciado acerca de cómo está constituida la sociedad. Dice que debe haber un duplicado debidamente firmado y sellado, y acá pues nos aparecen
más o menos los ejemplos, va. Vamos a ver. Seguimos. Ahorita solo estamos viendo para qué o qué es lo que hace o para qué nos serviría el registro mercantil. Va. Debo presentar quién va a ser nuestro representante legal, identificar quiénes son los socios, los representantes, ya sea con DPI, si son nacionales y si son extranjeros con pasaporte. Siempre es importante que en cualquier trámite que nosotros realicemos, siempre la persona a la cual estamos haciendo el trámite nos dé su recibo de luz, agua o teléfono, porque de esta manera pues pueden colocar cuál va a ser el domicilio fiscal, es decir, la dirección en la cual va a estar funcionando esta empresa. Presentamos todo nuestro expediente. Pues ¿cómo se llama aquí el expediente es calificado por el Departamento de Inscripción de Sociedades Nacionales, o sea, hay un departamento que se encarga de validar nuestra sociedad y si todo es correcto conforme a la ley, entonces nosotros tenemos que ir a la Superintendencia de Administración Tributaria para que nos asignen nuestro NIT de la sociedad, lo que el NIT que nosotros habíamos visto en la primera semana de esta cuarta unidad. De ahí se emite un edicto. Un edicto es una publicación en la cual aparece nuestra sociedad en el Diario Oficial de Centroamérica y se nombra al representante legal. ¿Va? Entonces acá más o menos nos da una idea de para qué sirve. Cuando una empresa empieza a funcionar, entonces es importante que nosotros la inscribamos ante el registro mercantil. Muy bien, vamos a ver acá qué era lo que me interesaba. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que presentar cuando nosotros quedamos una patente de la sociedad? Las patentes de la sociedad son las que aparecen de color verde, por lo regular son de color verde en toda empresa. Y cada vez que usted ve una patente de comercio, quiere decir de que el negocio está inscrito legalmente. Y lo que se presenta, por ejemplo, si es una sociedad, es el testimonio, la patente, ya sea de la sociedad o de la empresa, y la hoja de RTU actualizada. Eso es lo que por lo regular nos van a pedir. Va, pero yo más o menos quiero que sepan para qué sirve. Va. Nos dice que para poder operar en el país como una empresa legal, nosotros debemos estar constituidamente legal, presentar copia certificada de que estamos constituidos, comprobar que ha sido adoptada una resolución por su órgano competente, o sea, lo que hablaba de que sale una publicación donde la empresa empieza a funcionar, constituir en la República un mandatario como representación, que era lo que nos decía, tener un representante que va a ser la persona que va a manejar la empresa. ¿Qué? Construir un capital asignado para sus operaciones, someterse a la jurisdicción de los tribunales si en algún momento hay alguna anomalía o ven que, por ejemplo, nosotros no estamos declarando bien los impuestos. Antes de retirarlos del país, por ejemplo, llenar los requisitos legales, presentar una copia del último balance, estado de pérdidas y ganancias, o sea, todo lo que sea necesario para que nosotros podamos demostrar que nuestra empresa en ningún momento le dimos un mal uso. Y si por ejemplo viniera algún extranjero, pues tiene que llenar todo el requisito que le pida la empresa. O sea, los extranjeros pueden funcionar en Guatemala siempre y cuando cumplan con lo indicado en el Código de Comercio. Hacer una comprobación de nuestro capital, por ejemplo, que todo lo que nosotros estemos manejando, pues en ningún momento se represente al lavado de dinero, que se vea que todo está con honorabilidad, o sea, que todo al final nosotros lo demostremos que en ningún momento ese dinero proviene de algo ilícito. Entonces el registro mercantil sirve para, como su nombre lo dice, registrar toda empresa nueva, registrar a los representantes legales de la empresa y siempre sale un edicto, una publicación cuando surge una empresa nueva para que todos conozcan quién va a ser el representante legal y quién es y cómo se llama la empresa a que se va a dedicar. Entonces aquí solo quería dar una pequeña noción por si ustedes no conocían que era el registro mercantil, pero esta semana lo que vamos a tener que hacer va a ser llenar una solicitud para inscribir a un comerciante, ya sea individual o una empresa.
¿Qué diferencia hay entre un comerciante individual y una empresa? Como su nombre lo dice, un comerciante individual es aquel que va a crear una empresa, pero solamente va a ser un único propietario. O sea, un único propietario. Y una empresa va a ser cuando ya esté constituida por varios propietarios, o sea, varios socios, varios accionistas. Esa es la característica. ¿Va? Entonces veamos y se van a dar cuenta que no es nada complicado cómo llenar esta solicitud. ¿Va? Entonces dice acá, señor registrador mercantil general de la República. Yo, entonces lo primero que hay que hacer es anotar nuestro nombre. Entonces anotamos nuestro nombre. Entonces voy a anotar Sergio Armando Lara. Va. Entonces ya anoté mi nombre. Va. Entonces yo, Sergio Armando Lara, de... Entonces acá nos pide qué edad tenemos nosotros. Yo voy a poner 15 años porque soy joven. No quiero colocar mi edad, entonces por eso coloqué 15. No, mentiras, acá hay que ser mayor de edad. Mentiras, voy a colocar mejor mi edad. Eh, Ay, no, ya pesan los años ustedes. 28, 29 tengo. Ahí, te estoy comiendo un año. Entonces voy a colocar acá. Entonces yo, Sergio Armando Lara, de 29 años. Estado civil, viudo. Soltero. Nacionalidad, guatemalteca. Eh, Guatemalteca. Luego nos pide la profesión oficio. Por ejemplo, podemos colocar perito contador, como vamos nosotros a escribirlo. Con domicilio en el departamento de Quetzaltenango. Para eso lo que digo. De Quetzaltenango. Con residencia en. Entonces aquí vamos a escribir toda nuestra dirección. Séptima, por ejemplo, avenida E, casa 25 y guau. Va. Entonces colocamos toda la dirección. Va. Entonces lo primero siempre con lo que vamos a iniciar va a ser con los datos personales. Ya que ustedes ya están inscritas como peritos o peritos contadores, te colocas su edad, su estado civil, su nacionalidad, la profesión oficio que van a ejercer, en qué departamento viven y la residencia. Luego nos pide el documento de identificación, el DPI y el NIT. Entonces donde dice DPI anotamos nuestro NIT. Por ejemplo, 1795. 95, 88, por ejemplo, se me ocurre este. Y nuestro NIT, el NIT que aparezca o que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, voy a colocar acá uno fantasma. Lo regular, dentro de todos los trámites, lo que nosotros siempre nos van a pedir es nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Cuando ustedes ya tengan una empresa, o tengan una oficina contable o vayan a trabajar, lo aconsejable es que ustedes tengan un correo personal, así como lo tienen ahorita para estudiar. Por ejemplo, que no van a tener Rosita Fresita, Amor, ¿qué se me dice? Amor Salvaje, no sé. Se me ocurren varios nombres que a veces yo veo ahí, Pinchochita o Pechochita, no sé. Princesita, Pechochita, no sé, por ahí puede ser. No, tenemos que tener un correo acorde y que sea formal, por favor. También eso se les pide. Va. Entonces, el número de teléfono, pueden colocar el de casa, el de celular. Voy a colocar acá cualquier número que tenga acá. Y el correo electrónico, por ejemplo, se me ocurre oficina contable lara @gmail.com. Eso va a hablar muy bien de ustedes, tanto cuando ustedes soliciten un trabajo como eh, cuando ustedes llenen un tipo de formulario. Siempre que el correo sea uno únicamente para trabajo. Eso siempre se los aconsejo yo. Va. Ya llenamos los datos personales de quien está llenando el formulario. Hasta acá van los míos. Hasta acá. Va. Entonces acá nos dice pido que se inscriba como comerciante individual o que se inscriba a la siguiente empresa de mi propiedad o propiedad de. Va, entonces acá debo especificar si es mía la empresa o si va a ser de alguien más. Si voy a ser único socio o va a ser alguien más. Entonces acá es importante que nosotros
tomemos, va. Voy a borrar estos datos, pero ya me han prestado atención que datos van arriba y me voy a ir para la parte de abajo. Entonces, vamos a ver qué pide acá. Taca, 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 taca. Entonces, como yo soy individual, entonces voy a llenar colocando siempre una X o llenando todo el cuadrito, podría ser eh, esta parte. Si acá otra persona va a ser el dueño, entonces coloco acá por favor que el propietario va a ser Juanito Pérez, o no sé, se me ocurre. Va. Luego lo que me va a pedir, y es muy importante, es el nombre comercial, o sea, qué nombre va a tener la empresa. En este caso, yo lo que les voy a pedir a ustedes es de que ustedes se van a inscribir como comerciantes individuales y van a crear una oficina contable. Entonces presten atención porque para que después no haya dudas. Lo que yo voy a necesitar o el propósito es que ustedes creen su oficina contable ficticia. En este caso van a colocar el nombre comercial de su oficina. Entonces necesito que piense en una oficina contable. Por ejemplo, oficina contable rápido Shela. Se me ocurre. Va. Y coloquen en qué dirección va a estar. En qué dirección va a estar ubicada, en su casa, o a ustedes se les ocurre, por ejemplo, estar en la 12 calle de la zona 1 de Shela, porque hay mucha gente ahí, por ejemplo, y cuál va a ser el objeto, trámites, traspasos, y ustedes colocan qué trámites nosotros podríamos hacer en una oficina contable, por favor. Fecha de inicio de actividades, por ejemplo, el 12 de enero, o por ejemplo el día de hoy, 28, bueno, vamos a colocar la fecha del día de hoy. Hagamos de cuenta que hoy nos estamos inscribiendo. 28, 29 de agosto del 2020. Va. Entonces colocamos la fecha del día de que hoy vamos a iniciar nuestras actividades. Al inscribirse, el capital debemos colocar más o menos con cuánto capital nosotros vamos a, a iniciar. Por ejemplo, a mí se me ocurre por ejemplo, yo voy a tener una mesita, unos 3,000 quetzales de capital. ¿Para cómo se determina el capital? Sacando un pequeño inventario. Ah, yo voy a tener un escritorio, yo compré un escritorio, compré una silla, compré un archivo, me van a cobrar tanto de local. Entonces, en base a eso podemos determinar con cuánto nosotros vamos a colocar. Acá, categoría única colocamos porque es una oficina contable, no sucursal, porque sucursal es más que todo cuando nosotros vamos a vender algo, vamos a colocar algo más. Acá donde dice administrador, gerente o factor, si nosotros vamos a tener algún gerente, en este caso no vamos a tener, sino vamos a ser nosotros los propietarios. Y luego pues nos pide que coloquemos, si por ejemplo alguno de ustedes está casado, por entonces, por favor, coloquen acá si es casado, qué régimen matrimonial tiene, eso le aparece ¿cómo se llama esto? En la fe de edad, en su, ¿cómo se llama? Acta matrimonial, en su acta de matrimonio le aparece también, bajo qué número, qué libro. Número de empleados a contratar, en este caso, si usted va a contratar un asistente, pues colocar 1, si usted va a trabajar solo, coloca 0. Y coloca la fecha del día de hoy, Quetzaltenango, 29 de agosto del 2020. Firma y eso es todo lo que tiene que llenar para hacer su inscripción como comerciante para tener su oficina contable. Entonces, para la otra semana, usted lo que va a tener que hacer es llenarme este formulario, a llenar este formulario e inscribir su oficina contable. Por favor. No sé si alguien tenga duda, también que me lo pueda extenuar. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Seguros? Porque si no después, si se recuerdan que cuando estamos ahorita en trámites tienen que aprovechar.
Más vale perder, como diría alguien, la vergüenza aquí conmigo y decir, profe, tal cosa no entendí, que después ya perderla cuando uno ya está delante de estas personas que atienden. Recuerden que cuando uno va a una municipalidad o a algún lugar, a veces no lo atienden a uno de una manera tan atenta. Son muy, a veces se podría decir, son muy toscos en tratarlo a uno, quieren que uno lo haga rápido. Entonces más vale perder la vergüenza preguntando algo acá conmigo, que yo en ningún momento me voy a burlar de nadie por cualquier pregunta que haga, a que después no lo puedan hacer ya en la vida real. Va, entonces esta va a ser la inscripción que ustedes van a tener que llenar como comerciantes. Y les voy a pedir un número 2 que va a ser crear una su tarjeta de presentación. Acá pues vamos a apoyarnos de una que está aquí en internet para ver cómo va la tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación es aquella que nosotros damos cuando ya tenemos un negocio, el cual nos va a acreditar de una manera como crear nuestra publicidad de la empresa. En la tarjeta de presentación, los datos que van es el nombre de la persona. Ustedes van a colocar, por ejemplo, perito contador, Ana Iztabalán, perito contador, tal y tal, Jennifer, perito contador, y colocan su nombre completo, Claudia, y su apellido, su nombre completo. Luego van a colocar qué trámites hace un perito contador. Escriben el lugar en donde va a estar la oficina, un teléfono puede ser ficticio y su correo electrónico. Una imagen, por ejemplo, aquí ella se colocó de una manera también muy elegante porque se colocó con camisa. Recuerden que cuando son tipo de estas fotos de presentación tenemos que estar formales. O sea, nosotros vamos a entrar a esa área donde debe existir formalidad. No decir, ay, es que a mí no me gusta usar corbata o a mí no me gusta colocarme traje. No, porque la carrera que usted eligió es de oficina. Y si usted eligió una carrera de oficina, siempre va a tener que estar presentable. Va. Entonces acá hay otra tarjeta, va el nombre de la oficina, el nombre de la persona que atiende, los servicios y cómo puede contactar, el correo, el teléfono y, y esa parte. Entonces para la otra semana voy a necesitar dos cosas. Que usted se inscriba y que usted saque su tarjeta de presentación. Que usted se inscriba para que inscriba su oficina contable y que haga su tarjeta de presentación. Analice qué nombre podría llevar su empresa o su oficina contable. Puede colocarle su apellido, puede colocarle algún otro nombre, por ejemplo, en honor a su papá, en honor a su mamá, se me ocurre, no sé. Eh, hay varias situaciones que usted puede delimitar en el nombre. Eso es lo que yo necesito para la otra semana. Vuelvo a preguntar, ¿no hay alguna duda de qué vamos a hacer en legislación? ¿No? Ok, va. Entonces acá sí ya necesito la ayuda de cada uno de ustedes porque hoy vamos a seguir haciendo las partidas que aparecen en nuestro ejercicio. Si se dan cuenta, este ejercicio está largo, ya llevamos 2 semanas haciéndolo y nos vamos a tardar más porque está largo. Pero si aprendemos y prestamos atención, no se nos va a dificultar cuando trabajemos uno de esta complejidad. En la partida número 4 hablan acerca del despido de una persona. O sea, despidieron a una persona y nosotros vamos a tener que calcularle sus prestaciones, o sea, cuánto se le va a finiquitar. Cuando una persona es despedida por el jefe le tiene que dar un finiquito. El finiquito tiene que incluir estas 4 prestaciones, las cuales son el bono 14, el aguinaldo, la indemnización y las vacaciones. Eso tiene que incluir el finiquito. Cuando una persona renuncia, o sea, cuando yo, por ejemplo, me cansé del lugar, por X o Y motivo me voy, consigo tal vez una mejor oportunidad, lo único que no me deben pagar es la indemnización, pero sí el bono 14, el aguinaldo y las vacaciones. Una prestación laboral es irrenunciable. Quiere decir que aunque a mí me hagan firmar un documento donde yo renuncio a ello, no puedo renunciar.
O sea, siempre se deben pagar y es algo importante también cuando nosotros asesoramos a alguien con relación a este aspecto. Es muy complejo las prestaciones laborales porque recordamos que vivimos en un país donde muchos de los salarios pues no llegan al salario mínimo y donde muchos lugares no pagan las prestaciones correctamente, pero existen instituciones que tratan de regular eso y de mejorar ese aspecto. El bono 14 nosotros lo pagamos el 15, perdón, de julio, pero el cálculo se hace del 1 de julio al 30 de junio. O sea, hasta la fecha que abarca el bono 14. El aguinaldo, nosotros lo tenemos que pagar el 31 de diciembre. Entonces, este ingresa del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok, vamos a colocar acá las fechas. La indemnización, nosotros la pagamos dependiendo cuántos años trabajó el empleado. Y las vacaciones se dan un año después que haya iniciado el trabajador. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber. ¿Cuánto, por ejemplo, nosotros pagamos? Pues dice que es un salario completo, pero acá nos vamos a apoyar de porcentajes porque con porcentajes es más fácil sacarlo. Entonces, si por ejemplo, yo inicio a trabajar el 1 de julio de este año, el siguiente año me van a pagar mi bono 14, que si yo gano 3,000 me van a pagar de bono 14. Si yo inicio, por ejemplo, a trabajar el 1 de enero, a final de año me tienen que pagar algo que se llama el aguinaldo. Y es lo mismo que el bono 14, un salario que es, si yo gano 3,000, igual 3,000 voy a recibir en esa fecha. Si, por ejemplo, yo gano 3,000 quetzales y trabajé 5 años en la empresa, entonces esos 3,000 quetzales se van a multiplicar por 5 y al final esa cantidad voy a recibir 15,000 quetzales de indemnización porque va a ser los 3,000 por los 5 años de trabajo. Y las vacaciones se dan un año después que se haya iniciado el trabajador. Por ejemplo, yo inicio a trabajar el 2 de febrero. El siguiente año, el 2 de febrero, me van a dar 15 días de descanso. Y esos 15 días de descanso deben ser pagados. A eso se refieren las vacaciones. O sea que después de haber iniciado un año, me dan a mí 15 días de descanso pagados. Pero veamos qué información nos trae el trabajador. ¿Alguien tiene a mano su ejercicio? Que me quiera hacer el favor de leer para que no solo sea yo la persona que lea. ¿Alguien tiene a mano su ejercicio? ¿Alguien? ¿Alguien? No. No. Ni idea de qué les está pasando, qué les está pasando. Bueno, entonces voy a leer. Dice, hoy en horas de la tarde se le dio gracias al operador de máquina 1, el señor Anacleto Zapón del Campo, quien venía trabajando en la empresa desde el 21 de abril del año pasado, devengando un salario mensual de 2,300, habiendo tenido un aumento en septiembre del año pasado eh, y el 1 de septiembre de este año. Calcular la indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. O sea, vamos a tener que calcular las 4 prestaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, nosotros estamos haciendo los cálculos para el 31 de diciembre del año pasado. O sea, el 31 de diciembre le dijeron chau, chau, adiós a esta persona. Y nosotros vamos a tener que hacer los cálculos. Veamos cuánto gana esta persona. En abril
Ahí, vamos a ver, voy a colocar acá los datos. En abril del 2018, esta persona ganaba 2.300 en abril del año 2018. En el 2019 dice que en septiembre le aumentaron 200 quetzales. En septiembre. Como le aumentaron 200 quetzales, quiere decir que lo que ahora gana son 2.500 le aumentaron ese mismo año, en septiembre, en el 2018. Y en el 2019, en septiembre le volvieron a aumentar 200 quetzales, entonces gana 2.700. Va, entonces vamos a ver acá. Analicemos. Va. Entonces, la primera prestación que nosotros vamos a calcular se llama bono 14. Y el bono 14 inicia desde julio a junio. Desde julio a junio. Pero nosotros vamos a tomar desde julio del año 2019 hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque en diciembre esta persona renunció. Entonces voy a llegar únicamente a ese mes. Entonces voy a colocar acá bono 14 y voy a colocar cuánto ganaba esta persona desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y lo que voy a hacer es que voy a calcular un salario promedio de cuánto esta persona ganaba. ¿Va? Y vamos a ver cómo se hace, cómo se calcula las prestaciones cuando la persona no llega al año, sino es despedido antes. Por ejemplo, si calculamos ahorita en agosto, entonces entraría julio y agosto para hablar. Si, por ejemplo, yo inicio en julio y me despiden en agosto, me tienen que pagar el bono 14 correspondiente a esos 2 meses. Entonces hay que tener cuidado. Va. Entonces vamos a anotar acá cuánto gana esta persona en julio de este año. En julio de este año esta persona todavía ganaba 2.500. En agosto ganaba 2.500. Hasta septiembre a esta persona empezó a ganar 2.700 y así fue ganando hasta que fue despedido en septiembre. Va, necesito que me saquen el promedio de salario de estas cantidades. ¿Alguien sabe cómo se saca un promedio? Que me diga cómo se saca un promedio. ¿Alguien? Que me diga cómo se saca un promedio de un salario. Sumar y después dividir. Perfecto. Entonces sumemos. 2.500 más 2.500 y 4 veces 2.700. Súmeme por favor 2 veces 2.500 y 4 veces 2.700. Dos veces 2.500 y 4 veces 2.700. 15.800. Correcto. 15.800 es el total, pero lo vamos a dividir dentro de cuántas cantidades sumamos. Como fueron 6, entonces dividámoslo entre 6. 13.550. Es que 13.550 da la suma, ¿verdad? No, eran 15.000. Ok, pero 15.000 dividido entre 6 no es mucho. Tiene que ser menos. Vamos a ver. 15.800 da la suma. Según me aparece acá. Después esa cantidad la tenemos que dividir dentro de 6, porque 6 cantidades sumamos. 2.633. Ahí estamos. Así es. Va, este es el salario promedio. Cuando una persona cambia de salario, se le saca un salario promedio. Si la persona hubiera ganado 2.500, hubiera sido más fácil este ejercicio, pero como cambió, tuvo aumentos, puede tener disminuciones,
Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Va. Pero lo que me interesa es calcular el bono 14. ¿Va? Entonces voy a calcular el bono 14. Me vengo aquí a mi tablita y me dice que el bono 14, el porcentaje es 8.33. 8.33. Entonces lo voy a multiplicar por el porcentaje, que sería 8.33%. ¿Cuánto sería 2.633.33? 219.36. 219.36. Va, muy bien. Va. Estos 219, si eso le da 219.36. ¿Sí? ¿Sí? Ok, va. Entonces sí me parece que sí. Muy bien. Va, entonces, estos 219.36 es lo que a la persona siempre se le descontó de su salario o se le fue haciendo la provisión para que cuando llegara este momento se le pudiera pagar. ¿Cuántos meses han transcurrido o cuántos meses le han calculado sus prestaciones a este trabajador? Pues han sido 6 meses de trabajo. O sea, 6 meses de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlo por los 6 meses de trabajo para saber cuánto le correspondería de bono 14. 219.36 por 6. 1.316.16. 1316.36. Así es, ¿verdad? Ok. Punto 16, Punto profe. 16. Gracias, perdón. Muy bien. Entonces, esto sería lo que le corresponde a la persona para pagar. Si, por ejemplo, ustedes vienen y dice la persona trabajó 8 meses y tiene el mismo salario. Primero 2.700 por 8.33 y luego por la cantidad de meses que trabajó. Así es como ustedes deben hacer el cálculo. Entonces aquí ya calculé el bono 14. Pero no solo el bono 14 es la prestación. Son todas las que aparecen acá. Ahora vamos a calcular el aguinaldo. Entonces vámonos con el siguiente y vamos a colocar acá el aguinaldo. Va. El aguinaldo. Muy bien. El aguinaldo nos dice que se calcula desde enero hasta diciembre. Entonces él todavía seguía trabajando en la empresa todo el año. Entonces vamos a calcular acá desde enero hasta diciembre. Va, entonces vamos a calcular también un promedio porque él en el mes de septiembre ganó diferente. Abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Va. En enero él ganaba 2.500. Desde enero hasta agosto él ganaba 2.500. En septiembre fue cuando le aumentaron su salario 200 quetzales más. Entonces acá vamos a colocar los 2.700. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bono 14. Vamos a sacar primero un promedio. Entonces necesito que me sumen. Sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces 2.500 o 2.500 por 8 podría ser también. 9, 10, 11, 12 y 4 veces 2.700. Y me dice cuando ya tenga el resultado. 30.800. 30.800. Ahora para sacar el promedio, el total se divide dentro de cuántas cantidades sumamos. Como son 12, entonces se divide dentro de 12. ¿Cuánto sería dividido dentro de 12? 2.566.67. 2.566.67. Gracias. Este sería el salario promedio. Siempre se saca un salario promedio.
Ya teniendo el salario promedio, entonces se multiplica por el porcentaje que diga la indemnización, el aguinaldo, perdón, ya estoy indemnización, digo, el aguinaldo. Y el aguinaldo nos dice que el porcentaje es el mismo que el bono 14, 8.33. Entonces lo vamos a multiplicar por 8.33. ¿Cuánto nos da 2566.67 por 8.33? 213.80. Muy bien. Y lo vamos a multiplicar por cuántos meses él trabajó. Él sí trabajó los 12 meses, entonces lo vamos a multiplicar por 12. Nos vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? 2566, 66.67, ¿verdad? No. Da 2565.60. Ok, entonces nos varía un poquito. ¿Cuánto dice? 2500. 65.60. Ok, gracias. Entonces, esto sería lo que a la persona se le va a pagar de aguinaldo. Como él cambió su salario, por eso es que se hace también tanto procedimiento, porque si hubiera ganado lo mismo es más fácil. Pero como él está ganando diferente salario, entonces por eso está el procedimiento es largo. Y ahí calculamos bono 14 aguinaldo, nos falta indemnización y vacaciones. Vamos a ver la indemnización. La indemnización dice que es el 9.72%, pero dependiendo de cuántos años él trabajó. En realidad, él trabajó, vamos a ver, ¿qué era indemnización? Indemnización. Él trabajó, vamos a contar cuántos meses hay de abril del 2018 a diciembre. ¿Alguien me puede decir de abril a diciembre del siguiente año cuántos meses hay? Por ejemplo, de abril a diciembre del 2018, ¿cuántos meses hay? 9. Sí, 9. Más un año completo sería 12, ¿verdad? 9 más 12 sería 21. 21. Él trabajó 21 meses, lo vamos a pasar a años. ¿Cómo lo pasamos a años? Solamente lo dividimos dentro de 12. ¿Cuánto sería 21 dividido dentro de 12? 1.75. 1.75 años. Entonces vean cómo calculé las fechas en años. Por ejemplo, yo inicio a trabajar en marzo del año 2005. Entonces empiezo a contar cuánto tiempo ha transcurrido o cuántos meses han transcurrido hasta mi fecha de despido. Si fueron 40 meses, esos 40 lo divido dentro de 12. Y eso me va a dar cuántos años trabajé. Como él no trabajó completo porque inició en abril, entonces por eso nos da ese punto 75, ese 1.75. Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un promedio de cuánto esta persona ganó. La indemnización, lo que se puede hacer es de que nosotros podemos tomar como referencia los últimos 5 salarios. En este caso son los de 2.700. Entonces aquí no nos vamos a complicar. Y la indemnización solamente vamos a multiplicar los 2.700 porque siempre dice que acá se toma el último salario, o sea, los últimos 5 salarios para poderlo calcular y por lo regular él le estuvo ganando 2.700. Y lo vamos a multiplicar, por el porcentaje. Entonces multipliquémoslo por el porcentaje. ¿Cuánto nos decía que era el porcentaje de indemnización? 9.72. 9.72. ¿Cuánto nos da 2.700 por 9.72? 262.44. 262.44. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto equivaldría eso en el 1.75 años? Lo más sencillo que puedo hacer yo acá, para saber, por ejemplo, si alguien me dice cuánto trabajó él, él trabajó 1.75 años, que es lo equivalente a los 21 meses. Entonces vamos a multiplicar esta cantidad
por 21 meses. ¿Cuánto sería 262.44 por 21 meses? 5.511.24. 5.500 punto 511.24. 11.24. Muy bien. 5.511.24. Ya vamos y miren, si se da cuenta, la prestación más alta siempre es la indemnización porque es equivalente a los años de trabajo. 1.75 años sería 5.511.24. Ya llevamos 3 prestaciones. Ya solamente me falta una. Vamos con la última. La última es la que a todo mundo nos gusta, que son las vacaciones. Va. Esta persona inició a trabajar en abril. Quiere decir que sus vacaciones hubieran sido en abril del siguiente año. Pero como la persona no terminó el año, entonces no le dieron sus vacaciones. Entonces hay que calcular proporcionalmente cuánto se le tendría que haber pagado o cuánto se le va a pagar por las prestaciones. Entonces voy a iniciar en abril. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Inicié en abril porque en abril a esta persona se le tuvo que haber dado sus vacaciones o le dio sus vacaciones y desde ahí empezó el conteo. Entonces vamos a ver, en abril él ganaba 2.500. En abril él ganaba 2.500, 2.500 en mayo, 2.500 en julio. Fue hasta septiembre que le aumentaron a esta persona a 2.700. Entonces vamos a calcular el promedio, primero un salario promedio. Salario promedio. Entonces calculemos el salario promedio. Ahorita les voy a decir cuántas cantidades sería. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces, por favor, 2.500. 6, 7, 8, 9. Y 4 veces 2.700. 5 veces 2.500 y 4 veces 2.700. Podemos colocar paréntesis 5 por 2.500, cerramos paréntesis más paréntesis 2.700 por 4, por favor. Y me dicen cuánto les da. 15.300. 15.300. Ahora, esos 15.300 se deben dividir dentro de 9, porque fueron 9 cantidades las que sumamos para sacar el salario promedio. Si sumamos 10, dividido 10. Si sumamos 5, dividido 5. ¿Para cuánto sería 15.300 dividido 9? 1.700. 1.700. ¿1.700 da? Sí, a mí sí. Espérenme, quiero ver. Es muy poquito, tendría que estar entre dos. Profe, me dio 23.300. Acá, ¿verdad? Vamos Sí, a ver. profe, son 23.000. Vamos a ver, voy a hacerlo acá. Yo siempre pido que lo haga. Sí, 23.300 da. Sí. Siempre rectifiquemos. Muy bien. ¿Y cuánto sería 23.300 dividido entre de 9? $2.588.89. Muy bien. ¿Cómo saben ustedes que está bien o cómo yo rápido analizo que una cantidad está bien? Porque el salario promedio tiene que estar entre 2.500, que es lo más pequeño, y 2.700. O sea, entre esa cantidad, entre ese rango tendría que estar. Va. Ahora le aplico el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de prestaciones? 4.17. 4.17. Entonces voy a multiplicarlo por 4.17 por ciento. ¿Cuánto sería 2.588.89 por 4.17? 107.96. 107.96. Va. Pero lo vamos a multiplicar este 107.96 por los meses que él trabajó, que serían 9. Entonces lo vamos a multiplicar por 9. 971.64. Muy bien. Eso sería lo que a la persona le van a tener que pagar por sus vacaciones.
Va, entonces vean todo el chirmol que hay que hacer cuando una persona se despide, o sea, cuando una persona la despedimos, le tenemos que calcular todo lo que diga la ley, porque si no en algún momento nos podemos meter en algún problema. Esta parte de prestaciones laborales me imagino que ya lo abarcaron en alguna contabilidad, pero es bueno repetirlo para que sepan cómo se hace. Cuando una persona cambia de salario, o sea, por ejemplo, si la persona cambió 4 veces de salario, hay que colocarlo y sacar siempre un salario promedio. Siempre se saca un salario promedio. Por favor, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, vean que tanto chirmol para que la partida es muy, muy sencilla. Entonces, veamos. La primera prestación que yo calculé se llama bono 14. Y de bono 14 dice que son 1316.16. Entonces, anoto la cantidad. La segunda prestación que se calculó fue el aguinaldo. Y fueron 2565.60. Perdón, se me bajó mucho. Ay, vamos a ver qué pasó acá. Espérame, ¿dónde estamos? 2565.60. La tercera prestación que esta persona le calculamos fue su indemnización. Como nosotros lo despedimos, entonces hay que pagarle esta obligatoriamente. Entonces aquí les voy a explicar algo muy importante. Entonces son 5.511.24. Y lo último fueron las vacaciones, que fueron 971.64. Entonces, siempre si nosotros le despedimos, tenemos que calcular estas 4. Ya saqué acá las 4. Entonces, lo único que voy a hacer es de que voy a sacar el total. Cuando una persona despiden, o ustedes saben, tal vez algunas han escuchado que cuando una persona la despiden, sí recibe una cantidad muy fuerte, porque incluye todas las prestaciones que esta persona haya generado durante el tiempo de trabajo. Por ejemplo, a esta persona, cuando la despidan, le tienen que pagar 10.364.64 de prestaciones laborales, si esta persona la despide. O sea, este sería el total de las prestaciones durante el tiempo de trabajo. Pero ¿qué pasa si la persona renunció? Entonces lo que no se le paga es la indemnización. Entonces cuando uno renuncia a estos 5.511, o sea, su tiempo, al tiempo de trabajo. Entonces lo que si esta persona hubiera renunciado, lo que se le va a pagar son 4.853.40. Si la persona renuncia, esa es la cantidad. Si la persona la despiden, esa es la cantidad. ¿Qué es lo que cambió? Que esta persona renuncia a su tiempo. Eso es lo que cambió. Entonces, muchas personas, aquí esto es muy importante que nosotros lo sepamos, muchas personas prefieren que las despidan a ellos renunciar, porque si usted renuncia, pues está perdiendo una cantidad fuerte, que es el tiempo de trabajo que usted lleva en la empresa. Pero les voy a explicar cómo se hace la partida y ahí vamos a terminar. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, está cansadito a sacarle el cálculo de un empleado. Imagínense que despidamos a 4. Hay que calcularlo de los 4 y hay que hacer el mismo procedimiento. Entonces, 31 de diciembre del 2020. Y usted se va a reír porque, bueno, yo cuando aprendí esto me reí porque la partida es muy sencilla, es prestaciones laborales a prestaciones laborales por pagar. Esta es la partida que se hace cuando una persona es despedida. Y lo único que se hace es que se toma el total, que en este caso van a ser los 10.364. Se calcula el total y se coloca en el debe. Espérame, ¿por qué me cambió la cantidad? Espérame, vamos a ver. 10.000, que era 10.364.64. 10.364.64 en el debe, en el haber, y con eso nos va a cuadrar nuestra partida.
Y ahí hicimos la partida de las prestaciones laborales. ¿Qué fue lo más difícil de las prestaciones laborales? Haber primero calculado por en base al tiempo cuánto le correspondía a cada uno. Porque si ustedes se dan cuenta, la partida está fácil. O sea, es prestaciones a prestaciones por pagar. Pero lo difícil es aplicar los porcentajes, sacar el salario promedio de cada mes de trabajo para poder sacar por separado cada prestación. Pero de ahí, si se dan cuenta, el registro está sencillo. O sea, el registro, para mi criterio, está sencillo. Va. Entonces, solo una partida, miren, logramos hacer casi en 40 minutos porque sí nos llevó tiempo. Pero ahí vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Si no sé si alguien tenga dudas sobre las prestaciones laborales, si no, tomo asistencia. Y se recuerdan que el día de hoy están entregando las notas de tercera unidad, por favor. También para que lo tomen como referencia. Ayer mandé el afiche. Brian me estaba preguntando si era obligatorio estar hasta agosto. Yo le dije que mejor preguntara porque como esa información solo nos la trasladan, no es de parte de nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Siempre pregunte, por favor. Y es importante que usted sepa cómo va. Pero solo que no encuentro cómo anotar su asistencia. Va, entonces, por favor, ¿quiénes están presentes? ¿Quiénes están presentes? Y, Profe, dígame. ¿va a mandar una captura de su pantalla de cómo sacó todas las prestaciones? Sí, Stephanie. Y también el video. Ah, bueno, gracias. ¿Está su hermana ahí? ¿Sí? ¿Para asistencia? Soy yo, la hermana. Sí, profe, aquí estamos las dos. A ver.